tardes, mi nombre es Ricardo Gutiérrez, estudiante de la materia de opinión pública, y a continuación realizaré un análisis sobre el libro La espiral del silencio de la politóloga alemana Elisabeth Noel Neumann. Primero, ¿cuáles son los medios o técnicas para medir la opinión pública? Una de estas técnicas es la denominada encuesta de opinión, que son herramientas de recolección de información que se realizan a través de cuestionarios y que tratan de detectar cuáles son las opiniones y actitudes de personas respecto a un tema de interés. Esto también es importante ya que nos permiten dilucidar cuáles son las tendencias generales de la opinión pública. Luego tenemos el método de sondeo de opinión. Estos son un método de medición estadístico que nos permiten detectar cuál es la opinión pública en base a una sola pregunta que tiene opciones múltiples de respuesta. A pesar de que nos brinda un panorama general de la tendencia de la opinión pública, suelen ser unas características que tiene inherente los sondeos de opinión es que tienen un margen de error al momento de detectar la tendencia general de la opinión pública. Por último tenemos las encuestas de opinión tipo panel. Estas son unas herramientas de investigación social de carácter cuantitativo y longitudinal. ¿Por qué se consideran de carácter longitudinal? Porque una misma muestra de población es sometida a 2 o más estudios de percepción, con el fin de detectar posibles variables o estabilidades en la tendencia de la opinión pública. Luego tenemos la imitación. La imitación se da por dos motivos y son la imitación por aprendizaje y la imitación por miedo al aislamiento. La imitación por aprendizaje se da cuando un individuo se adapta o adquiere una conducta preexistente que considera como una solución eficaz para una determinada circunstancia en el futuro. Es importante destacar que el individuo, al observar a otros, logra adquirir conocimientos, habilidades, estrategias, actitudes y creencias. Luego tenemos la imitación por miedo del aislamiento. Esto se da cuando el individuo se adhiere a la opinión de la mayoría y esto se debe necesariamente por temor al aislamiento. Es importante destacar que el individuo durante este proceso prioriza la socialización sobre la autonomía individual y la presión social juega un rol de convencimiento superior a la razón. Luego tenemos por qué se considera que la opinión pública genera integración. Según Landerker, la opinión pública genera 4 tipos de integración, que son la cultural, en la medida que un sistema de valores permite un comportamiento coherente, de carácter normativa, en la medida que las reglas de comportamiento prescritas en una sociedad y el comportamiento efectivo de sus miembros. 3. De carácter comunicacional, en la medida que se ponen en comunicación entre sí. Y última, de carácter funcional, en la medida que los miembros de una sociedad son impulsados a trabajar juntos, ya sea por la división del trabajo o por la ayuda mutua. Luego tenemos las fuentes de la opinión pública. Las fuentes de la opinión pública son 2. La primera se basa por impresión propia, basada en la observación a primera mano, es decir, la realidad. Y luego tenemos la segunda, que es la impresión basada en el ojo de la televisión o de los medios de comunicación masivos. Se considera que los periodistas de televisión transmiten sus percepciones a los televidentes a través del uso de imágenes y sonidos. Como ejemplo de esto tenemos el uso de técnicas de grabación al momento de entrevistar políticos. Cuando los periodistas de la televisión quieren transmitir una imagen positiva y despertar un interés en el televidente, se realiza una técnica de grabación de plano frontal, mientras cuando se quiere generar un desinterés y una imagen negativa del candidato entrevistado, se realiza una técnica de grabación de plano picado y contrapicado. ¿De qué trata la teoría de la espiral del silencio? La teoría de la espiral del silencio trata de teorizar una noción general
donde la mayoría de la gente, por miedo al aislamiento, realiza previamente a emitir una opinión un sondeo para detectar cuáles son las posibles opiniones mayoritarias o consensuadas, es decir, que tienen un alto nivel de aceptación social, y finalmente se adaptan a estas últimas. Este es el proceso que se constituye como espiral del silencio. Muchas gracias.